El mundo occidental celebra anualmente una fiesta y la rodea de un cierto esplendor y misticismo. Pero pocos entienden el sentido real de la celebración, porque la historia y los siglos han cobijado con gruesa capa de olvido los orígenes de un nacimiento trascendental. Hoy por hoy, ausente de su significado primario, cabría conocer los orígenes antes de seguir con la celebración de la llamada Navidad, Saturnalia o Navidad. Estamos en un nuevo siglo en que el hombre busca respuesta en todas las áreas, entre ellas la espiritual. Salen a la luz verdades que en primera instancia nos estremecen, pero que a su vez nos quitan un velo que la cultura y la tradición nos han impuesto. El polvo del tiempo se ha encargado de ocultar detalles importantes y hemos heredado una costumbre que con el devenir del tiempo se hizo ley: celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cuándo? Deben conocerse los orígenes de lo que hoy se celebra en el mundo como Navidad y de todo aquello que la contextualiza y que le da su razón de ser. ¿Es la Navidad una celebración de origen cristiano o pagano? Pinos, coronas, regalos, nacimientos, esferas, Santa Clauses, duendes y demás motivos navideños debieran confrontarse con la historia y con la palabra de Dios, la Biblia. Navidad es una palabra que viene del latín nativitatem, que significa natividad o nacimiento. La tradición hizo un apócope de natividad y se adoptó Navidad, en que el hombre de nuestros días ocupa para vacacionar, hacer negocios, divertirse y desbordar sus pasiones, que lo llevan a su denigración y destrucción. La Biblia es el fundamento del cristianismo. Dios enseña a través del profeta Isaías que Él mismo visitó esta tierra cuando dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Otra de las cosas que está escrito en Isaías es: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También hace como 20 siglos que el apóstol Juan lo reafirma diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mismo significado fue revelado a José el carpintero por medio del ángel del Señor. Un día encontró que su mujer María, aún no se juntaban, estaba esperando un hijo. Y claro, pues eso le impulsaba a dejarla, pero José la amaba. Por eso el ángel tuvo que decirle en sueños: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la revelación no se hace esperar, pues el ángel del Señor le anuncia a José palabras que el hombre de hoy debería tenerlas bien presentes. Dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta última frase está el sentido exacto de lo que podríamos llamar la natividad o la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero pregúntese usted una cosa: ¿es esto lo que el mundo celebra en esta época? El único motivo para que el hombre tenga regocijo y haga fiesta y que tenga mayor gratitud a Dios, pues sería justamente, que Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Si no es este el propósito que el hombre tiene para estas fiestas de diciembre, esa fiesta carecerá de sentido y será una celebración netamente pagana. El hombre se va tras el engaño de un festejo que ya perdió el significado. Los siglos lo fueron transformando en algo opuesto a lo que Dios creó. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites y han olvidado u ocultado lo que Jesús produce con su advenimiento en la vida del hombre. La iglesia primera nunca celebró esta fiesta, porque ellos caminaron con Jesús y aunque eran los más inmediatos a vivirla, ellos obedecían la palabra de Dios. Pierre Bocard,
destacado antropólogo social con especialización en religiones y catedrático investigador de la Universidad de Montreal, explica. Pues entre los primeros cristianos, como tú sabrás, no era mucha la importancia. Sí sabía que Cristo había nacido, se relata su nacimiento en los evangelios, pero como que el aniversario no era mucho y sobre todo no se daba esas fechas. El sociólogo e investigador en asuntos religiosos y catedrático del Instituto Politécnico Nacional, Alfonso Arizmendi, comenta. Pero, por ejemplo, la Navidad se fue celebrando 3 siglos después de que se instauró esta nueva religión que hasta nuestros días predomina a nivel mundial. ¿Cómo sabemos si la Iglesia primera celebraba o no el nacimiento o cumpleaños de Jesús? Las enciclopedias británica, Copton y la americana consignan que durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana nunca se celebró, porque la costumbre general era la de celebrar la muerte de personas notables y no su nacimiento. No hay un solo vestigio en la Biblia porque Jesús no ordena festejar su nacimiento, ni su cumpleaños, sino su muerte. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciares hasta que Él venga. Cuando Jesús dice las cosas, las dice para nuestro provecho. Si Él hubiera dicho celebrar el nacimiento, quizás estuviéramos celebrándolo todos porque es una orden de Él. Sin embargo, Él nunca dijo, celebren mi nacimiento, pero sí dijo, celebren mi muerte. Algo que está de acuerdo con el libro del Eclesiastés, donde dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué Jesús manda celebrar su muerte? Por una razón sencilla. Porque eso lleva al hombre a mirar interiormente su forma de vida y sus pecados. Cuando nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, en la forma que el mundo lo celebra, más bien es de pecado. Cuando celebramos la muerte de Jesús, es para recordar que con su muerte, con su resurrección, Él nos dio vida y nos dio perdón de pecados. Pero el mundo está tan alejado de estas cosas. Se ha ido tras tradiciones, costumbres, las cosas que nos heredaron los abuelos, sin investigar lo que realmente Dios quiere. Muchas de las costumbres mundanas se remontan a los festivales paganos de invierno en las comunidades teutónicas del norte de Europa. La enciclopedia World Book afirma que el obispo Liberio de Roma, en el año 354 después de Cristo, ordenó celebrar el 25 de diciembre como el día en que nació Jesús. Interesante es constatar que la Roma pagana ya lo observaba en esa misma fecha en la fiesta del solsticio de invierno. Y dentro de los dos rituales, habían 2 rituales muy importantes, que eran las fiestas del solsticio, aunque con observatorios muy rudimentarios, que permitían a los sacerdotes saber exactamente cuándo es el día más corto. Y la gran creencia de los celtas y germanos, un poco parecida a la de los aztecas, es que el mundo vivía en una lucha perpetua entre fuerzas de luz, de vida, y fuerzas de noche y de muerte. Ya sentían que las fuerzas del mal, entre nosotros los lobos de la noche, el gran lobo de la noche, estaba venciendo a Wotan, estaba venciendo al dios del trueno, a los dioses del día. Y entonces, pues ellos, cuando ya los días eran los más cortos, hacían lo mismo, grandes fuegos en toda la noche, que no se apagaran, y que de este fuego Wotan y los dioses de la luz tomaran su fuerza para vencer a los días de la noche. Y pocos días después les informaron sus astrónomos y veían que ya empezaban a alargarse los días otra vez. La fiesta Saturno o Saturnalia, que data de la tradición babilónica y que recordaba esencialmente a Mitra, el dios Sol, en el día de su nacimiento. Al respecto, Elio Masferrer, antropólogo e historiador, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, señala: estaban las fiestas dedicadas a Saturno, estaban las fiestas dedicadas a los dioses germánicos, en el caso de Egipto a los dioses egipcios. O sea, había, en general, eran, podríamos decir, fiestas propiciatorias de la fertilidad. De alguna manera las fiestas dionisíacas y saturnales, que ahí hay una correlación entre las observaciones astronómicas y el ceremonial religioso. O sea, estas fiestas eran, como estaba explicando antes, eran fiestas propiciatorias de la fertilidad,
y se celebraban precisamente a mediados y fines de diciembre. La misma Enciclopedia Católica señala que la Navidad no se contaba entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de la celebración provienen de Egipto. También declara que solamente los pecadores, no los creyentes, celebraban sus cumpleaños. Entre las fiestas de los antiguos griegos y romanos que fueron precedentes de la Navidad, debe destacarse por su importancia social y trascendencia mítica y simbólica las dedicadas a Dionisios y a Saturno. Que se rendía al antiguo dios Saturnio, que había sido reemplazado por la nueva generación de dioses, que eran Júpiter, Venus, Junón, etc. Y los dioses, los griegos y los romanos tienen, como los antiguos aztecas, tienen la noción que se habían sucedido generaciones de dioses. Dionisios, originado en la fusión de mitos egipcios y helénicos, fue un dios del vino, de la vegetación y de la fecundidad, pero también de la muerte, los difuntos y las potencias subterráneas e infernales, según lo refiere el escritor José Rodríguez en su libro Mitos y ritos de la Navidad. Ya en el siglo IV a.C., en el calendario de Bitinia, el periodo consagrado a Dionisios comenzaba el 24 de diciembre y tenía 31 días. La enciclopedia Schaff-Herzog afirma: el festival pagano de Verumalia, 25 de diciembre, a la que sigue la Saturnalia, diciembre 17 al 24, es la conmemoración del día más corto del año y del nuevo sol. Estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser suprimidas por la influencia cristiana. Estas fiestas fueron condenadas por la Iglesia de entonces por considerarlas inmorales e idolátricas. Lois L. Monroe, obispo de Krishnahar, confirma en su libro Mi fe católica que los jerarcas romanos les pusieron nuevos nombres a los festivales paganos, pero conservando las fechas, ritos, ceremonias y esencia supersticiosa de las mismas. De ahí nació la idea de unir el nacimiento de esos dioses al nacimiento de Cristo, herencia que padecemos hasta el día de hoy. Diferentes fechas como esa del 25 de diciembre en que se festeja el nacimiento del niño Jesús, que ciertamente no hay una certeza de que haya nacido en esta fecha, pero sí hay la certeza de que en anteriores religiones se festejaba a algunas deidades, como sería Dionisio o Saturno, y de ahí venían las fiestas de los romanos, la Saturnalia, en donde se festejaba con orgías y con excesos en todos los sentidos el nacimiento de estos dioses. Se decía que Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, había nacido en la misma época invernal. Fue siempre una de las celebraciones que más desprestigió a Roma desde los primeros siglos. Esto no dista mucho de la celebración decembrina actual. Su festival, que eran precisamente una de las ocasiones en que era permitido beber y otras cosas que en la vida normal no se hacía. Saturnalias como bacanalias eran cultos que se rendían a los dioses como fuerzas vitales anteriores que se habían relegado un poco porque los dioses nuevos eran dioses de orden y esos eran más bien dioses de fuerza natural. Un poco. La Saturnalia era un festival en honor a Saturno, dios de la agricultura y regulador del tiempo o Cronos. Se celebraba del 17 al 24 de diciembre. El vino y la danza formaban parte de la celebración. El día 25 se reconocía como el solsticio de invierno y era considerado como la Navidad del Sol. Este ritual también se celebraba en Siria y en Egipto. David Asael, experto en geografía e historia bíblica, quien desde la misma Tierra Santa ha dedicado más de 20 años en la investigación en dicho rubro, explica. Entonces, yo me baso en un estudio de las religiones antiguas, de la adoración de dioses antiguos, del estudio del panteón de los dioses griegos, de los dioses de la Mesopotamia. Y siempre es el mismo proceso, que el dios del sol y el dios de la luna son los principales dioses del panteón. En el antiguo Egipto se creía que Isis, la Virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo.
y daba a luz a su hijo Horus a finales de diciembre. Fue concebido cuando el dios Osiris ya había muerto. En Egipto se representaba el nuevo sol con la imagen de un niño recién nacido que debía ser adorado por todos los creyentes. En Babilonia, la fiesta de Saturno tenía como característica fuertes borracheras y un gran libertinaje. El diccionario de la Real Academia define estas festividades como una orgía desenfrenada. El antropólogo y editorialista de la revista ecuatoriana Hoy, Segundo Moreno, realizó una investigación auspiciada por la Casa de Cultura de su país. Según Moreno, durante el Imperio Romano se elegía a alguien de la comunidad y se le vestía con ropas especiales para representar a Saturno. Durante las fiestas de dicho dios, todo el pueblo lo acompañaba con orgías, borracheras y todo tipo de excesos. Pero el último día, esa persona era sacrificada a dicha deidad. Nos referimos a un sistema de fiestas bastante complejos. Una de ellas es que en muchos casos esas fiestas tenían connotaciones orgiásticas. En este momento de los rituales de fertilidad, los miembros de la comunidad tienen relaciones sexuales entre sí. Relaciones sexuales, el término orgiástico se refiere a que muchas veces esas relaciones sexuales son indiferenciadas. Cometiendo los mismos excesos que en aquellos tiempos, ¿no? Parece ser que la historia se repitió. La sociedad no ha logrado captar el espíritu de esa festividad, de esta nueva religión, y ha seguido festejando de la misma manera que se festejaba en aquellos tiempos, ¿no? La gente sale fuera de su centro de convivencia cotidiana, se van a otros lugares a hacer lo que no harían en su entorno cotidiano, y entonces empiezan a caer en el exceso de hacer lo que tienen prohibido por su mismo entorno social, ¿no? No hay límites. Caen pues sin esta limitante de la conciencia y relajados por el alcohol, en excesos que también van además de, digamos, lo sexual, ¿no? Del libertinaje sexual, pues también caen en excesos como la violencia, ¿no? Y bueno, empiezan a delinquir. Sí, se promueve la delincuencia, se promueve la violencia, se promueven los accidentes automovilísticos. Yo estoy seguro que suben los índices de accidentes automovilísticos por andar la gente en estado de ebriedad, ¿no? Porque está permitido, es la fecha permitida, son los tiempos permitidos en que no hay responsabilidad, ¿no? El periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones con ídolos y dioses, con adornos en las casas, hojas verdes y hojas de laurel, y se daban presentes. Los hombres se vestían como mujeres o se enmascaraban en pieles de animales. En el solsticio de invierno, todos los pueblos antiguos, adoradores del sol, celebraban el nacimiento del astro rey mediante grandes festejos caracterizados por el protagonismo de las hogueras, alrededor de las cuales se juntaban los lugareños con el fin de manifestar su amor y su adoración mediante ceremonias colectivas centradas en cantos y danzas rituales, y con el acopio de ciertas plantas mágicas, como el muérdago. Era también la época adecuada para realizar pactos protectores con los espíritus de la naturaleza y con los espíritus de familiares muertos.